Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión seguimos con el curso de Excel 2024. En este capítulo vamos a ver la parte de insertar datos y edición de la hoja de cálculo. Pero antes de seguir con el curso, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a QuestFan, donde puedes obtener un código de descuento del 52% para Windows 11 Profesional por $14.39 y para Windows 10 Profesional por $9.27. También puedes obtener un cupón de descuento para Office del 62%. Si quieres hacer la compra para Windows 11, selecciona nada más en comprar. Luego de aquí ustedes se van a iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados y le damos en añadir a la cesta. Procedemos a darle en ver carrito y aquí ya nos muestra lo que es el carrito. Y para que nos aplique el código de descuento, le damos en aplicar código de descuento y vamos a poner EL52, le damos aplicar descuento y como ven aquí ya está el descuento. Entonces le damos en proceder al pago. Luego de aquí en forma de pago llenan su información y seleccionan con qué quieren pagar, si con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Y una vez que hayan seleccionado su información, le dan en realizar pedido y ya después de aquí les va a llegar un correo de entre 10 o 20 minutos con su licencia. En dado caso que tengan problemas con la licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. Un archivo de Excel puede contener cualquier cantidad de hojas de trabajo y cada hoja de trabajo está compuesta por más de 18,000 millones de celdas. Una celda puede contener uno de los 4 tipos básicos de datos, ya sea un valor numérico, de texto, de fórmula o un valor de error. También una hoja de trabajo puede contener gráficos, diagramas, imágenes, botones y otros objetos. Estos objetos no se encuentran en las celdas, ya que residen en la capa de dibujo de la hoja de trabajo, que es una capa invisible que se superpone a cada hoja de trabajo. Luego, los valores numéricos representan una cantidad de algún tipo, montos de venta, números de empleados, pesos atómicos, puntajes de pruebas y etcétera. Los valores también pueden ser fechas u horas. Excel puede mostrar valores en muchos formatos diferentes. Excel tiene números precisos hasta 15 dígitos. Si ingresas un valor grande como 500,000 millones, Excel lo almacenará con solo 15 dígitos de precisión. Miren, vamos a poner, como pueden ver, aquí me hace una fracción numérica. Y si lo queremos convertir a moneda, por ejemplo, vean, aquí lo va a representar casi como lo ingresamos. Una situación en la que se puede causar un problema cuando pasan de 15 dígitos sería al ingresar un número de tarjeta de crédito, porque la mayoría de los números de tarjeta de crédito son de 16 dígitos, pero Excel solo puede manejar 15, por lo que sustituye un 0 por un último dígito. Y lo peor del caso es que ni siquiera te des cuenta de que Excel hizo que el número de la tarjeta fuera inválido, pero te has de preguntar cómo podría solucionar esto, ya que tendrías que ingresar los números de tarjeta de crédito como si fuera un texto. Para realizar esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la parte de inicio, nos vamos, por ejemplo, a texto y vamos a poner un número de 16 dígitos. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está. Si ponemos 17, vean, ahí está. Ahí, este, ponemos el 9 y ahí está ya. Pero esto lo va a almacenar como texto. Para ingresar texto, la mayoría de las hojas de cálculo incluyen texto en algunas celdas. El texto puede servir como dato. Puedes tener una lista de empleados, puedes etiquetar valores, puedes encabezar columnas o puedes dar instrucciones. Y el texto a menudo se utiliza para aclarar qué significan los valores en una hoja de cálculo o de dónde provienen los números.
el texto que comienza con un número todavía se considera texto. Por ejemplo, si tú escribes en una celda 15 empleados, Excel considera la entrada como un texto en lugar de un valor numérico. Por lo tanto, no puedes usar esta celda para cálculos numéricos. Pero si necesitas indicar que el número 15 se refiere a empleados, puedes hacer lo siguiente, que el número 15 esté en una celda y el nombre empleados esté en otra celda. Luego, las fórmulas son las que hacen que una hoja de cálculo sea una hoja de cálculo porque vas a calcular, ya que Excel te permite ingresar fórmulas flexibles que usan los valores o incluso texto en las celdas para calcular un resultado. Cuando ingresas una fórmula en una celda, el resultado de la fórmula aparece en la celda, y si cambias cualquiera de las celdas utilizadas por una fórmula, la fórmula se recalcula y se muestra el nuevo resultado. Las fórmulas pueden ser expresiones matemáticas simples. Pueden ser, por ejemplo, igual a 5 más 1, o pueden usar algunas funciones incorporadas en Excel, como por ejemplo la función de pago, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo poder ingresar números para ingresar un valor numérico en una celda. Primero debes seleccionar una celda apropiada, ¿ok? Luego debes escribir el valor y luego das Enter. El valor se te va a mostrar en la celda y te va a aparecer en la barra de fórmulas cuando la celda está seleccionada. Por ejemplo, la seleccionamos y aquí nos la muestra en la barra de fórmulas. También puedes incluirle puntos decimales y símbolos de moneda al ingresar más valores junto con signos de más o signos de menos, signos de porcentaje y comas para separar los miles. Por ejemplo, podríamos poner 50,000. Ahí, 50,000. Ahí está. Luego, una celda puede contener un máximo de 32,000 caracteres. Y aunque una celda puede contener una gran cantidad de caracteres, vas a descubrir que en realidad, pero no es posible mostrar todos esos caracteres, ya que si escribes una entrada de texto excepcionalmente larga en una celda, es posible que la barra de fórmulas no muestre todo el texto, ya que para mostrar más del texto en la barra de fórmulas, haz clic en la parte inferior de la barra de fórmulas y arrastra hacia abajo para aumentar la altura, ya que también es útil el atajo de teclado Control Shift U para mostrar el tamaño anterior. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben un chorro aquí en la celda, pero ya no les muestra nada en la barra de fórmulas, ustedes pueden hacer que la barra de fórmulas la puedan aumentar o presionan Control Shift U. Ya les va mostrando la barra de fórmulas, que aumente el tamaño, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando ingresas texto que es más largo que el ancho actual de la columna? Ya que las celdas inmediatamente a la derecha están en blanco, ya que Excel muestra el texto en su totalidad, como te muestro aquí, mira. Para esto ustedes, pues igual, den doble clic para que se haga más ancha la columna, ¿ok? Por ejemplo, si la regresamos, pero si una celda no está en blanco, por ejemplo, la que está aquí, Excel te va a mostrar el texto como sea posible, ya que el texto completo está en la celda, pero no se va a ver. Pero si necesitas mostrar una cadena de texto larga en una celda que está junto a una celda no vacía, una de las opciones sería que edites el texto para hacerlo más corto, ¿ok? Como te comenté hace rato, deberías aumentar el ancho de la columna, arrastrando, ¿ok? O en tu caso, dando doble clic y ya con eso se te aumenta el ancho de la columna. También en su defecto puedes usar una fuente más pequeña para, para que les muestre, ok, pero en su defecto pues no, al hacer la fuente más pequeña pues como que no. Ya es dependiendo para qué lo necesites, ok. Y la otra opción sería irte aquí a ajustar texto y como ven se ajusta. Ya ustedes igual, si quieren, hasta podrían configurar lo que es el alto y la columna y configurarlo de acuerdo a sus posibilidades. O vamos a regresar, vean, ahí está. O en su defecto podrías
combinar y centrar. Ahí combinan los dos, ya le das a ajustar, te lo ajusta y pongan ustedes que le dan en centrar y ahí pueden centrarlo, ¿ok? Dependiendo cómo quieran ajustar lo que es el texto en sí. Ahora vamos a ver cómo ingresar fechas y horas, ¿ok? Ya que Excel trata las fechas y las horas como tipos especiales de valores numéricos, ya que las fechas y las horas son valores que se formatean para que aparezcan como fechas y horas, ya que si trabajas con este tipo de datos, tienes que comprender muy bien cómo trabaja este sistema, ya que Excel maneja las fechas utilizando un sistema de números de serie, ya que la fecha temprana que Excel comprende es el 1 de enero de 1900. Si lo ponemos, por ejemplo, primero de, ay, 1 de enero de 1900. Si lo ponemos en formato numérico, me va a poner 1. Y si, por ejemplo, ponemos el 2 de enero de 1900, lo ponemos en formato de número, va a ser 2. Ya que este sistema lo que hace es que facilita el manejo de fechas en fórmulas, ya que, por ejemplo, puedes ingresar una fórmula para calcular el número de días entre dos fechas, ya que si entonces ponemos, por ejemplo, el 1 de enero de 1900 y acá ponemos el 2 de enero de 1900 y por ejemplo, lo dejamos en un número y lo dejamos así como fecha. Y si le decimos esto es igual a menos me lo va a dar como 1, ya que la mayoría de las veces no tienes que preocuparte por el sistema de fechas de números en Excel, ya que puedes ingresar una fecha normal como lo ingresé en un formato de fecha común y pues ya Excel se va a encargar. Si tú aquí le das en donde dice fecha corta, te lo pone como fecha corta o fecha larga, te lo pone como fecha larga y ahí dependiendo de Excel, ¿ok? Porque ustedes, si por ejemplo quieren poner 5 de junio, 5 de enero de 2020, aquí luego Excel te lo va a interpretar que es una fecha, ¿ok? Y va a almacenar el valor. Luego también aquí va a depender mucho del formato de idioma o región como tengas tu equipo. Porque, por ejemplo, en México el formato sería día, mes y año. Y el formato de Estados Unidos es mes, día y año. ¿Ok? Va a depender mucho cómo tengas ahí la configuración. Ok, ahora vamos a ver cómo modificar el contenido de las celdas, ya que después de ingresar un valor o un texto en una celda, puedes modificarlo de varias maneras. Puedes eliminar el contenido, puedes reemplazarlo o puedes editarlo. También se puede modificar una celda cambiando su formato, ya que el formateo de una celda solo afecta a la apariencia de la celda, porque el formateo de la celda no afecta al contenido en sí. Pero para poder eliminar el contenido de una celda, simplemente debes hacer clic en la celda, porque si tú seleccionas una celda y le das en suprimir, se elimina el contenido. Para eliminar varias celdas, vas a seleccionar las celdas que quieres borrar. Hasta puedes presionar control para presionar otras celdas y le das en suprimir y se desborra el contenido de las celdas. Nada más que aquí te elimina el contenido de la celda, pero no te va a eliminar ningún formato, ya sea como la negrita, la cursiva o algún formato que tú le hayas puesto. Pero para tener más control de lo que tú eliminas, por ejemplo, te vas a la parte de inicio, luego seleccionas la celda, luego en el grupo de edición y aquí vas a seleccionar borrar todo, borrar formatos, borrar contenido o borrar hipervínculo.
Y si le das, por ejemplo, borrar todo, se te va a borrar todo como estaba en un principio las celdas, ya que al momento de que tú elijas borrar todo, te va a eliminar todo lo de la celda, su contenido, su formato, los comentarios y etcétera, ¿ok? Luego la parte de borrar formatos, elimina solo el formato y deja el valor de texto de fórmulas. Luego, el de borrar contenido, elimina solo el contenido y deja el formato. Luego, el de borrar comentarios, elimina los comentarios, nada más. Luego, el de borrar hipervínculos, elimina los hipervínculos y el texto y el formato permanecen tal cual como están. También puedes copiar el contenido de una celda a otra, por ejemplo, copiando el contenido de esta y pegándolo a esta, ¿ok? Bueno, luego, para editar el contenido de una celda, ya que si contiene pocos caracteres, puede ser que reemplazar su contenido para escribir nuevos datos suele ser lo más fácil, pero si la celda contiene un texto grande o una fórmula compleja y solo necesitas hacer una modificación, probablemente quieras editar la celda en lugar de volver a ingresar la información, ya que cuando quieras editar el contenido de una celda, puedes utilizar el modo de edición. Sería, por ejemplo, dando doble clic y con esto editas la celda. Lo otro sería presionando la celda, presionas F2 y puedes modificarla, ¿ok? Lo siguiente es seleccionando y te vas a la barra de fórmulas y aquí editas el contenido, ¿ok? Luego, si tú al momento de que entras a una celda y das doble clic, te da en la barra de estado de abajo la opción modificar. Entonces, ahí te está diciendo que estás editando. Y cuando tú estás en el modo de edición, también la barra de fórmulas te habilita estos dos iconos que dice el de cancelar y el de introducir, ya que si tú hiciste un cambio y le diste en cancelar, te lo va a poner como estaba porque lo va a cancelar. Entonces, si tú hiciste el cambio y le pones el de introducir, vas a cambiar la edición que hiciste. También puedes modificar el proceso de introducción de información en tus hojas de Excel y hacer que tu trabajo sea más rápido. El primero sería el movimiento automático de la selección después de introducir datos. Ok, entonces Excel selecciona automáticamente la siguiente celda hacia abajo cuando presionas la tecla Enter después de introducir datos en una celda. Por ejemplo, tú das Enter y ahí está. Para cambiar esta configuración tienes que irte a Archivo, luego nos vamos a Opciones avanzadas, que dice aquí avanzado, y ustedes se van a ir a donde dice después de presionar Enter, mover selección hacia abajo. Ustedes lo pueden cambiar a la derecha, arriba, izquierda, pero si los quitamos y movemos, modificamos más bien, damos Enter y se queda en el mismo lugar, ya no se baja de celda. Y ya para ponerlo como estaba, pues nada más le dan en avanzado, seleccionan y lo dejan como estaba. Luego también podemos seleccionar un rango de celdas, ya que Excel selecciona automáticamente la siguiente celda en el rango cuando presionas Enter, ya que si has desactivado la opción después de presionar Enter, se va a mover la selección. Y bueno, entonces, si la selección consta de varias filas, Excel se mueve hacia abajo en la columna. Vean, si por ejemplo seleccionamos varias columnas, damos Enter y se va a mover hacia abajo en las columnas que tiene seleccionadas. Y si por ejemplo llega a la final, damos Enter y nos manda a la primera columna, ¿ok? Que tenemos seleccionada. Entonces ustedes empezaron a dar Enter, pero quieren regresarse y para no dar toda la vuelta, presionan Shift y damos Enter y nos regresa al anterior. Y bueno, entonces si prefieres introducir los datos por filas en lugar por columnas y en lugar de irnos con el Enter, presionamos tabulador
y nos manda a la derecha. Ok, entonces de esta manera nos podemos mover de diferente manera a la derecha en lugar del enter hacia abajo. Si presionamos shift y presionamos la tecla tabulador, te regresa. Ahora, si necesitas introducir los mismos datos en varias celdas, debes de seleccionar todas las celdas que quieres que contengan los datos. Introduce el valor y luego vas a presionar control enter para que nos ponga el mismo valor en todas las celdas que seleccionamos. Bueno, luego también podemos utilizar la función autofill para facilitar la inserción de una serie de valores o elementos de texto en un rango de celdas, ya que utiliza el controlador de relleno, que es el puntero de color verde en la esquina inferior derecha de la celda, que sería, por ejemplo, este, ya que este se puede arrastrar el controlador de relleno para copiar la celda o completar automáticamente una serie. Por ejemplo, si pones 1, 2, 3 y luego los arrastras, te va a continuar los valores que te va a continuar la serie que ingresaste. Si la damos a la derecha, nos pone los mismos valores que estaban a la izquierda. Entonces, los podemos arrastrar de esa manera. Vean, ahí está. Nos lo pone del mismo valor, ya que Excel utiliza los datos de las celdas para adivinar el patrón, ya que si comienza, por ejemplo, con 1, 2, esto hace que asuma de que está sumando de 1 en 1. Luego también puedes utilizar el autocompletado para automatizar entradas de datos, ya que la función de autocompletar en Excel hace que sea más fácil introducir el mismo texto en múltiples celdas, ya que con autocompletar escribe las primeras letras de una entrada de texto en una celda y Excel la completa automáticamente basándose en otras entradas que ya has hecho en la columna. Esta función no solo reduce la escritura, sino que también asegura que tus entradas sean correctas y consistentes, ya que si estás introduciendo información de productos, uno se llama mesa y el otro se llama computadora, Excel lo reconocerá por las primeras letras y lo completará por ti. Por ejemplo, ponemos mesa, computadora. Ahora, si ponemos la M, ves que no lo va a autocompletar. Damos enter. Si quieres computadora, ahí está, y damos enter también, ya que el autocompletado ajusta automáticamente el caso de las letras para ser consistente con las entradas previas de la columna. También puedes acceder a una versión orientada al mouse con autocompletar, haciendo clic derecho en la celda y elegir de la lista desplegable. Por ejemplo, damos clic derecho y le damos elegir de la lista desplegable. Y aquí nos mostrará dos, computadora y mesa. Y ya nada más ustedes dan enter al que quieren, ¿ok? Y si queremos desactivar lo que es el autocompletado, pues nada más nos vamos a archivo, opciones, avanzados, y aquí deshabilitamos esta opción, habilitar autocompletar. Y por ejemplo, nos vamos a poner M, ya no me muestra el autocompletado. Ok, entonces de esta manera ustedes pueden deshabilitarlo o volverlo a habilitar en dado caso que lo quieran habilitar nuevamente. Luego también puedes forzar que el texto aparezca en una línea de una nueva celda, ya que si tienes texto extenso en una celda, puedes hacer que Excel lo muestre en varias líneas dentro de la misma celda, ya que simplemente tendrías que presionar Alt más Enter para comenzar una nueva línea en la celda, ya que cuando haces esto, Excel te va a cambiar el formato de la celda para ajustar automáticamente, ya que con este salto de línea manual te da un control más preciso sobre dónde se divide el texto, a diferencia del ajuste automático de texto que lo hace en base al ancho de la celda. Por ejemplo, en esta parte presionamos Alt más Enter. Como ven, me hace el salto de línea y ahí está ya. Vean, ahí me hace el salto de línea.
Pero si queremos ajustarlo, pues nada más va a ser el ajuste como le parezca a Excel. Y pues bueno, entonces ya con esto terminamos este capítulo del curso de Excel 2024. Espero y te haya gustado. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo para que aprendas más de Excel. Nos vemos hasta la próxima. Está en el canal Dani. Hasta luego. Bye.